logran ver mis láminas, ¿no? Sí, doctor. Entonces, miren, uno de los temas importantes en infecciosas, o mejor dicho, en la infectología, va de la mano con la epidemiología y la salud pública. Entonces, no están divorciados, ¿no? Siempre están a la par, o sea, siempre ambos tratan de llevar lo mejor posible, digamos, estas áreas, ¿no? ¿Por qué motivo? Por un motivo muy simple. Cuando ustedes tienen eh, un proceso infeccioso, ¿no? Tienen que ver eh, cuántos pacientes potencialmente pueden contraer la enfermedad o obtener o estar en riesgo, ¿no? De, por así decirlo burdamente, dice contagiarse, ¿no? El término correcto es la transmisión, ¿no? Transmisión del agente infeccioso. Esa transmisión del agente infeccioso de un paciente a otro paciente, de un animal al paciente, de un objeto inanimado como puede ser, por ejemplo, una toalla, una mesa contaminada, ¿no? Eh, implica que existen lo que llamamos eslabones de transmisión. Entre un paciente infectado en un infectado hay formas de transmisión. Esos son los famosos eslabones de transmisión. Entonces, ¿cuál es el objetivo de disminuir la transmisión? Es romper esos eslabones, ¿no? Esas cadenas. El eslabón es la cadena que está así, ¿no? Ese es el eslabón. Romperlas para que no haya la transmisión o disminuya la transmisión. Entonces, el objetivo del control de infecciones va dirigido hacia eso, ¿no? Va dirigido hacia romper los eslabones de infección para disminuir la transmisión de un paciente infectado hacia un paciente susceptible, de un ambiente infectado hacia un paciente susceptible, ¿no? Ah, a ver, uno de ustedes o todos, a ver, díganme, ¿cuál es la mejor estrategia, bajo su opinión, para evitar, no disminuir, evitar la transmisión de una infección de un paciente hacia otro paciente? A ver, ¿qué opinión tienen? Solamente díganme una palabra o dos palabras. ¿Qué deberían hacer ustedes para que yo evite que transmita, evitara, no disminuir, transmita una infección? ¿Cuál sería la mejor estrategia? Ah, A la ver, uno de prevención, métodos No, de sí, ¿qué método de prevención te parece a ti el más correcto o el más apropiado? puede ser vacunas, doctor. Ya, vacunas es uno de esos. A ver, otra opinión, otra opinión. A ver, ¿quién tiene otra opinión? ¿Ah? Los métodos de barrera también se Ya. puede considerar. Sí, sí, sí. Ya, otra opinión aparte, a ver. Vacunas, método de barrera. Método de barrera son los guantes, ¿no? ¿Qué otro método más? A ver, Puede ser fortalecer el sistema inmune o los hábitos. los hábitos, sí, podría ser, ¿no? Pero como le digo, para evitar la transmisión. La vacunación está bien, método de barrera está bien, es una estrategia, pero tratar de evitar. ¿Cuál sería la mejor estrategia? Hay un paciente infectado, hay uno no infectado. ¿Qué debería hacer el no infectado para no obtener la infección del paciente que está infectado? Aislamiento. Exacto. El aislamiento
es posible, es posible que sea la mejor estrategia para control de infecciones. ¿Eso a qué se refiere? Si yo estoy infectado o hay 10 infectados acá en mis vecinos y yo no quisiera obtener la infección y no estar en contacto con ellos, me mando a mudar a la punta del cerro, espero que estas personas se mejoren en una semana o 2 semanas y luego retorno. Supuestamente en ese evento yo no me voy a contagiar, ¿no? Entonces, un buen ejemplo fue eso en el COVID, ¿no? Las personas quisieron hacer el cierre de fronteras, ¿se acuerdan? Que se hizo en marzo acá en Perú. Cerraban las fronteras para tratar de que no ingrese ningún avión, ninguna comunicación al país con la idea de que supuestamente no iba a haber transmisión. Posiblemente ya ha habido personas que han ingresado previamente de que tú declaras el aislamiento o no, la cuarentena, ¿no? Pero es cierto, teóricamente el aislamiento es la mejor estrategia para disminución de transmisión. Pero se han dado cuenta, ¿es práctico? ¿Es factible? ¿Se puede lograr un aislamiento al 100%? ¿Sí o no? Tal vez no al 100%, pero sí puede reducir bastante el Mm. contagio. Sí, es difícil porque el ser humano es un ente social, entonces que pueda llegar a un 100%, no digo que sea imposible, pero es muy difícil. Por lo tanto, lo vamos a repetir en todo caso, ¿no? Huésped, ambiente y el microorganismo, ¿no? Entre ellos hay comunicación, ¿no? Entonces, la idea es que no haya, que los puentes o los eslabones de la cadena de transmisión se rompan y no lleguen a consolidarse. Y eso lo logramos, ¿no? Con estrategias de control de infecciones. Cuando existió o cuando apareció el COVID, ustedes recordarán, ¿no? Bueno, estaban más pequeños, supongo que tenía 17 años, 18 años, o un poquito más. Cuando apareció el COVID, no había tratamiento, no había vacuna, ¿no? No había ni conocimiento de nada, ¿no? Porque no sabíamos cómo era la infección. Entonces, ¿cuál era la única medida que nosotros podíamos emplear, la única herramienta, la única arma que nosotros podíamos emplear ante un germen que no se reconocía y que no se sabía el mecanismo de transmisión, o sea, nada, es control de infecciones? Todos los infectólogos que trabajábamos en clínicas, hospitales, nos llevaron a, por así decirlo, a exponer. Y yo usé estas laminitas, ¿no? Que voy a para explicarle que lo único que nos va a ayudar en esta pandemia, que no sabemos nada de esta enfermedad, es control de infecciones, el lavado de manos, uso de la mascarilla, eso nos va a ayudar, ¿no? No hay otra forma, lamentablemente. No podemos aislarlo porque igual las personas se van a infectar, todo. Y fue terrible esa época porque hemos visto morir muchas personas y posiblemente algunas personas han sobrevivido porque no se han expuesto, porque han evitado el contagio. Y una vez cuando están contagiados, posiblemente no ha habido mayor impacto, ¿no? Sobre eso. Por lo tanto, el control de infecciones ha sido quizás lo más importante de primer estrategia de tratar de controlar la transmisión de una enfermedad nueva. Nosotros en el hospital, cuando hay un brote de un germen resistente, tenemos que aplicar el control de infecciones. Entonces, el control de infecciones tiene que ver mucho con varios mecanismos, ¿no? En sí, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, el microorganismo se transmite, ¿no? Hay tres formas básicas, ¿no? La aérea, la de gotas y la de contacto, ¿no? Pero también tenemos una que son transmitidas por accidentes cortantes, ¿no? Uso cortantes. O uso penetrante como las agujas, ¿ya? Eso es uno. Y en estado del huésped, lo que hay que saber es que si está inmunocompetente o inmunosuprimido, ¿no? Entonces, es mucho más factible una persona susceptible inmunosuprimida que una persona susceptible inmunocompetente. En ambos escenarios tienen potencialmente riesgo de transmitir transmisión. Y el otro en el ambiente, como yo alguna vez les comenté, a mí no me interesa tanto saber pues, que
Si el paciente, bueno, sí me interesa, ¿no? Pero si el paciente vive, no sé, pues en La Molina, vive en San Isidro, es posible que dé alguna información, dependiendo si tenemos los datos de cómo van las infecciones o las bacterias en determinadas zonas. Pero posiblemente lo que me ayuda mucho es si es hospitalario, o sea, es un paciente con exposición hospitalaria en los últimos 3 meses o 6 meses, o si es un paciente que es comunitario, ¿no? O sea, que nunca pisó un hospital y que el paciente proviene de la casa. Entonces, esta forma de división de los tres componentes, ¿no? Del triángulo epidemiológico es importante tener en cuenta cuando vamos a tomar decisiones de control de infecciones, que la idea de todos ustedes es disminuir la transmisión, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Control de infecciones en las empresas podría denominarse bioseguridad, ¿no? Bioseguridad. Entonces, una de las cosas importantes es aplicar la estrategia en función del mecanismo de transmisión. Y ahí vamos a ver que terminamos estas tres láminas y quizás acá está lo esencial de la clase, ¿no? Después ya vamos a hablar de más cosas. Si ustedes tienen un mecanismo de aéreo o no, o aerosoles, es decir, que tienes partículas menor de 5 micras, la mejor estrategia son las máscaras, ¿no? N95, no las KN, N95 o la FP3, ¿no? Es decir, que la capacidad de filtro sea hasta en un 95 o más, ¿no? A partículas de menos de 5 micras, partículas pequeñas. O sea que esos dispositivos N95, como esas mascaritas verdes que después vamos a mostrar, tengan esa capacidad. ¿Ya? Las gotas, el método de gotas es cuando es más de 5 micras, ¿no? Y generalmente se usa una mascarilla, ¿no? O el famoso barbijo. Algunas personas ponen acá al KN95, ¿no? Entonces, dependiendo del germen, tenemos germen que se transmite por gotas, es decir, con partículas de 5. ¿Cuál es una ventaja de los aerosoles para la transmisión del germen? Es que se aeroliza, es decir, menos de 5 micras, la partícula viaja sobre el aire, ¿no? Flota y puede viajar más de 2, 3, 4, 5, 6 metros. Si estornudo acá, se forman las partículas menores de 5 micras y van viajando de acá a unos 8, 7 metros, 7, 8 metros, ¿no? Eh, es un decir, ¿no? Y llega ahí y transmite a otra persona, ¿no? Entonces, por ese motivo es que cuando ustedes tienen pacientes con tuberculosis y que sabemos que el mecanismo de transmisión es mediado por menos de 5 micras, sucede eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que conceptualizar? Que tuberculosis, virus de herpes zóster, ¿no? Y sarampión, que son los más, ¿no? Tienen menos de 5 micras y se transmite por medio de aerosoles, que flota y puede ir más allá de 2 metros. Eh, y un término es la aerolización. Entonces, por ejemplo, si yo nebulizo, si yo intubo, no uso métodos que pueden aerolizar la secreción del paciente, puedo tener un paciente con COVID-19 que tranquilamente su secreción se aeroliza y también puede viajar más de dos metros. Normalmente las gotas son caracterizadas por virus respiratorios, ¿no? Y ahí son gotas mayores de 5 micras y viajan menos de 2 metros, ¿no? Las gotas. Pero en un virus respiratorio X, si yo al paciente lo nebulizo, es posible que yo reproduzca, ¿no? Un aerosol. ¿Ya? Y el otro método es el método de contacto, ¿no? El mejor ejemplo de acá es, por ejemplo, tengo una infección urinaria, un paciente con infección urinaria y que el germen que se ha encontrado en cultivo de orina es una pseudomonas MDR o XDR, o lo que dicen los gringos, de difícil tratamiento. Le han puesto esa característica. En esos casos de contacto y de tratamiento, existe lo que llaman los guantes, los mandilones, ¿no? Todo aquello que no permita contacto con las manos, ¿no? O con la piel en sí, ¿no? Porque pudiera transmitir así, porque una vez que está en la piel, puede transmitirlo a otro paciente. Entonces,
Estos son los tres mecanismos más clásicos para disminuir la transmisión. Entonces, ya, al final, como le vuelvo a repetir, el control de infecciones tiene que ver mucho con una cadena de transmisión. Y hay varios tipos de ruptura de cadena de transmisión, pero la más importante es el aislamiento. La ideal, lamentablemente, no es implementable al 100%. Y de ahí tenemos el tratamiento, la vacunación, ¿no? Esto, ¿no? El conocimiento. Y dentro del control de infecciones tenemos que identificar, ¿no? El microorganismo, el huésped y el ambiente en función de su mecanismo de transmisión, del huésped en función de su estado de inmunosupresión y nuestro amigo y el ambiente en función de si es comunitario o es hospitalario, ¿no? Para luego entender que lo fundamental para tener un buen control de infecciones es saber que la gente se transmite de una forma u otra. Si ustedes tienen bien claro eso, todas las medidas deberían ir dirigidas hacia eso. Lógicamente, esto implica tener un buen laboratorio de microbiología o de biología molecular para detectar el germen y después poder aplicar todas las estrategias. Contacto con las manos en adultos, como ustedes se dan cuenta, se dice que una persona puede tocarse la nariz 5 veces en una hora, los labios 8 veces, los ojos 2,5. Ah, miren ustedes cuánto dura en superficies inanimadas, es decir, por ejemplo, en mesas, ¿no? Superficies que no tienen vida, inertes. El Acinetobacter puede estar 3 a 5 meses, la Bordetella 3 a 5 días, la E. coli de 1,5 y 6 meses, ¿no? Puede encontrarse ahí el germen como tal, ¿no? De igual forma también acá, los virus, ¿no? Astrovirus de 90 días, hepatitis A hasta 60 días, hepatitis de una semana, ya. Entonces, hay varios, entonces, vean ustedes cuántos días puede durar también, por ejemplo, los virus, ¿no? Los virus como tal, ¿no? La hepatitis A puede durar 2 horas a 60 días, por ejemplo. Y uno de los medios de transmisión más importantes, por así decirlo, son nuestras propias manos. Nosotros los médicos, si no hacemos un adecuado lavado de manos, sin querer, involuntariamente, pero sabiendo que eso puede ocurrir, transmitimos un germen de un paciente a otro paciente, ¿no? Por ejemplo, hoy día pasamos visita y yo puedo tocar al paciente de la cama uno y luego tocar al paciente de la cama 2 siguiente, ¿no? Para examinar y poder saber su diagnóstico y mejorar en todo caso su la ayuda. Pero si yo no me lavo las manos, es posible que el paciente uno sus gérmenes los pase al paciente 2 y no es culpa del paciente, es culpa que nosotros nos transformamos como si fuéramos mosquitos, en unos vectores, ¿no? Un momentito, por favor. Disculpe que un café, pues si no, no voy a disculpar. Ya, entonces, vean ustedes todos los gérmenes que pueden existir en sus manos, y eso es real. La piel probablemente sea el lugar, un lugar de repositorio de bacterias, de virus, ¿no? Que puedan existir de forma momentánea y pueden permanecer ahí. Entonces, vean ustedes todos los reservorios que pueden ustedes considerar o pensar, ¿no? ¿No? Catéteres, el agua, el equipo de terapia ventilatoria, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros, con el doctor Paul Marcos y algunos colegas de otros países, estamos haciendo un estudio bien bonito. Estamos recolectando agua de desagüe con la intención de buscar gérmenes resistentes, ¿no? Bacterias y micobacterias.
Y bueno, según dicen, se está encontrando, ¿no? En mi hospital, el equipo de mi hospital está haciendo el trabajo también conmigo y estamos encontrando los gérmenes por medio de biología molecular, PCR, ¿no? Ahí nos ayuda el doctor Paul Marcos, que se hace nuestro experto en biología molecular. Y para que entiendan incluso dónde podría estar, ¿no? Podría estar en el agua de desagüe, suena muy lógico, ¿no? Entonces hay varios tipos de reservorios naturales, ¿no? Luego con el citrobacter en el agua, ¿no? Vean ustedes todo lo que pueden encontrarse. Reservorio humano, ¿no? En las manos. Casi todo está en las manos. Y miren los sitios de infección. Puede haber este germen en la herida, en bacteremias, en infecciones urinarias, en infecciones respiratorias. Entonces, tener en cuenta qué importante es conocer el reservorio natural, el reservorio humano y el sitio de infección. Entonces, en función a esa realidad que ya les había mencionado sobre el triángulo ¿no? de epidemiológico, ah, hay que ver qué importante o qué importancia tiene el control de infecciones, ¿no? Las IAS son aquellas infecciones adquiridas durante la atención sanitaria en un hospital, ¿no? Que no estaban presentes, que no estaban incubando en ese momento del ingreso. Es decir, el paciente ingresa limpio, el paciente ingresa limpio a un ambiente hospitalario. Entonces, la definición de ellas va en función a eso. Toda infección que se obtiene durante la atención hospitalaria que no haya estado presente o que no se esté incubando al ingreso. Por ejemplo, una persona que ingresa al hospital porque programadamente, bien cuidadosamente, se está programando, por ejemplo, para una cirugía de, qué sé yo, ¿no? El clipaje de un aneurisma. El paciente no entra infectado, preparado muy bien para hacerse el procedimiento quirúrgico. Pero desafortunadamente se hospitaliza más de 2 días, 3 días y empieza a tener síntomas respiratorios. Lo que está desarrollando desafortunadamente es una infección intrahospitalaria, o lo que llamamos correctamente una infección asociada a atención de salud. Son las causas más prevenibles de eventos adversos graves en pacientes. Y eso básicamente por el control de infecciones. Las IAS pueden disminuir, o así, por así decirlo, evitarse, entre comillas, ¿no? O disminuir el porcentaje en función de control de infección. Lo que yo les había comentado hace un momento. ¿Cuál sería la mejor estrategia para evitar que una persona susceptible le contagie una infección a una persona infectada le contagie la infección a una persona susceptible? Mm, Entonces, eh, el problema de las IAS no solamente es que ocurra, sino que también cuánto de dinero puede costar el manejo de una IA, ¿no? Pero más importante del dinero es que lamentablemente las IAS, aunque no lo queramos reconocer o no se vea de esta forma, basadas en las infecciones con gérmenes resistentes, implican un alto gasto de dinero y también una alta mortalidad. Muchos pacientes al año mueren por infecciones asociadas a atención de la salud, ¿no? Lo otro indirectamente es que el hospital, cuando te dice que hay un brote de una infección tal, hay una disminución de su imagen, ¿no? Del sistema sanitario y hay un gran impacto en la economía del país, ¿no? Y eso hace que tengamos, ¿no? Por ejemplo, la crítica de que, bueno, digamos, en Perú el control de infecciones no hace esto, no hace lo otro. Y eso, pues, limitaciones que tenemos como país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un programa de control de infecciones? Hay varias actividades que hace el programa de control de infecciones. Aislamiento hospitalario, desinfección, esterilización, vigilancia en la IAS, uso racional de antibióticos, prevención de las IAS en trabajadores de salud, manejo de residuos hospitalarios, manejo de los brotes, evaluación y vigilancia de infecciones intrahospitalarias. Y también tiene que ver mucho con el medio ambiente, ¿no? Mm, Y de por sí, eh, también evaluar los riesgos del uso de nuevas tecnologías, de dispositivos, de nuevos ambientes.
Cuando uno construye, por ejemplo, en Estados Unidos, vas a construir un nuevo edificio cercano al hospital, un pabellón nuevo, ¿no? Tienes que pedir consulta a control de infecciones para que te puedan las pautas de la forma de construcción, de la forma de aislamiento de la construcción, el sellado de los edificios, el sellado de los ductos, para disminuir la transmisión, por ejemplo, de Aspergillus. Es bastante común que si no se toman estas medidas, por ejemplo, en hospitales oncológicos o oncohematológicos, puedan ser susceptibles que al costado que se está construyendo, después de un tiempo, hay un brote de Aspergillus, un brote de Fusarium o un brote de mucormicosis, ¿no? Posterior a la construcción o durante la construcción del nuevo, del nuevo edificio. ¿Por qué? Porque se levanta el polvo y ahí están los hongos. Los programas de control de infecciones tienen una importancia bastante relevante en las unidades de enfermedades infecciosas, ¿no? Ah, nosotros tenemos dentro del programa, ¿no? Vemos toda la gestión que hacen los hospitales, ¿no? Hay en manejo de los antibióticos, gestión de seguridad de instalaciones, de capacitaciones o, en todo caso, educación del personal. Pero control de infecciones es un eslabón muy importante en este camino. El, dentro, como le dije, del programa de control de infecciones, una cosa básica es el lavado de manos. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, muchas cosas o muchos aspectos de control de infecciones circundan sobre el lavado de manos, ¿no? Porque al final, de un paciente colonizado e infectado, ¿cómo llegas a un paciente susceptible? Y una de las formas de transmisión, aparte del aire contaminado, del contacto directo con los pacientes, o de las superficies contaminadas, como por ejemplo el estetoscopio, puede estar contaminado por una bacteria, y si no le haces una higiene adecuada, tú que estás escuchando el corazón del paciente A, le puedes transmitir al escuchar el corazón del paciente B, ya provocas colonización del paciente. ¿Qué evaluamos? ¿No? Evaluamos vigilancia, precauciones estándar, eso vamos a ver después que es lo que son manejo de ropa, alimentación, todo eso, hemodiálisis. Vemos todos los aspectos que en donde control de infecciones puede ayudar. Entonces, yendo ya. mm, Nosotros tenemos, ¿no? que el hospital es el reservorio de los gérmenes. ¿No? El hospital es un ecosistema, ¿no? Es un lugar, literalmente es como un país, ¿no? Un hospital tiene una organización muy similar en estructura, ¿no? A una institución burocrática, a un país, ¿no? Y ahí hay gran cantidad de gérmenes. Y el contagio de enfermedades infecciosas, ¿no? Frecuentemente es muy fácil porque se da contacto, ¿no? entre persona y persona. Contacto entre instrumental médico y la persona, ¿no? que está contaminada. La transmisión, ¿no? La transmisión, ¿no? va desde la colonización, ¿no? a la infección el reservorio. Entonces, ¿dónde están, dónde están los reservorios como tal, ¿no? Ya les había mencionado que puede ver el aire, puede, perdón, el agua, puede estar, por ejemplo, las superficies, todo eso, ¿no? Y que esto al final hay una transmisión y provocando infecciones. Nuevamente, el marco lógico nos hace pensar que lo más importante es la transmisión por el lavado de manos. La cadena epidemiológica que les había mencionado. La idea es identificar los eslabones de transmisión. Porque una vez que tú identificas la transmisión, con la idea de disminuir la transmisión, no se puede evitar, solamente si hay aislamiento total, ¿no? Eso lo vimos en el caso de la pandemia del COVID, solamente en ese escenario, pero uno puede disminuir la transmisión si rompe los eslabones los eslabones de transmisión para interrumpir la transmisión del microorganismo. Y uno va viendo, por ejemplo, el reservorio, el agente y el huésped, ¿no? Y el reservorio puede ser tranquilamente un paciente infectado o colonizado hacia un paciente que es susceptible, que es el huésped, ¿no? Que supuestamente está limpio, el paciente con la programación de quirúrgica para una colocación de cadera, ¿no? O sea, el paciente que se ha preparado medio año con todo su dinero para que le hagan su cirugía de cadera, ingresado limpio, sin ninguna infección, y que lamentablemente cuando ingresa, como tiene algún estado de inmunosupresión, sea por ser adulto mayor, lamentablemente obtiene un germen dentro del hospital.
¿no? Y para que obtenga un germen dentro del hospital, puede ser por una superficie animada, por un paciente contaminado y la vía de transmisión, sea por contacto, por vía aérea o por gotas, ¿no? Los mecanismos de transmisión, como les había mencionado ya anteriormente, son tres, ¿no? Este cuarto lo vamos a hablar dentro de un ratito. Básicamente, los aerosoles con menos de 5 micras, las gotas con más de 5 micras y y el contacto en sí. Los aerosoles ya se había mencionado, los más representativos, sarampión, varicela y zóster y TB, ¿no? Varicela, zóster y TB. Y las gotas hay una gran cantidad de gérmenes, sobre todo las bacterias, que se pueden dar por medio de gotas. Y también los virus respiratorios. Generalmente los virus respiratorios tienen esa capacidad de transmisión específicamente en gotas, ¿no? El mismo COVID es estrictamente en gotas, pero se ha encontrado, o mejor dicho, ya se ha acuñado un término de aerolización, es decir, si usas algún tipo de estrategia de ionización, como puede ser la nebulización, puedes haber una transmisión por medio de partículas menos de 5 micras. El otro mecanismo es por el contacto, ¿no? Por ejemplo, la E. coli, la Klebsiella, ¿no? Que está en foco urinario, ¿no? Tú manipulando el pañal de la persona, ¿no? Y si no has hecho un adecuado el lavado de manos, o en su defecto, no has utilizado adecuadamente los guantes, ¿no? Puede hacer que tú puedas tener transmisión por medio de contactos, ¿no? Y hay un cuarto que se llama transmisión por agente transmitido por sangre. Eso básicamente son tres que los que se vigila: hepatitis B, VIH y hepatitis C, que es básicamente por transmisión de punzocortantes, ¿no? O sea, de agujas. Si tú, por ejemplo, estando trabajando, ¿no? Eso es muy común en los internos en los primeros meses. En los primeros meses del internado siempre se incrementa la tasa de transmisión por pulso penetrantes. Y los tres virus que nosotros vigilamos es VIH, hepatitis B y hepatitis C, ¿no? Entonces, romper la cadena de transmisión, ¿no? Con el lavado de manos, con el uso de las mascarillas, con las políticas de limpieza y desinfección, con el uso racional de antibióticos, con el manejo de pulso cortantes. Todo esto contribuye a que rompamos los famosos eslabones de cadena de transmisión, ¿no? Aquí un ejemplo de cómo es la transmisión por medio de la aerolización. Cuando es menos de 5 gotas, como ustedes se dan cuenta, en caso de tuberculosis, las gotas, menos de 5 micras, perdón, pueden viajar más de 2 metros, 3, 4, 5 metros. Por ese motivo, en esos casos, los ambientes tienen que tener un tipo de disposición de presión negativa. Mientras que cuando son más de 5 gotas, las gotas caen, ¿no? Caen en menos de 2 metros, ¿no? Por eso es una cosa medio arbitraria, pero que no hay mucho estudio de investigación sobre por qué motivos son 2 metros. Y al final, estos estudios se basan más o menos en los años 1020, 1025, porque basado después de la pandemia que hubo con influenza de la gripe española. Después de la gripe española se establece este famoso valor de 2 metros, ¿no? Que no es tan exacto, no hay ningún ensayo como tal, ¿no? Son solamente observaciones que había en ese momento y por eso nos hemos quedado con los 2 metros. Todo eso hemos aprendido porque después de querer entender por qué los 2 metros, cuando uno revisa la literatura se encuentra que no hay mucha información como tal, pero es lo que está acuñado hasta la actualidad. Estos son los famosos cuartos de presión negativa, ¿no? Que pocos ambientes o hospitales lo tienen, ¿no? Son muy costosos. Tienen unos filtros especiales que son los filtros CEPA. Y acá está lo que viene a ser, ¿no? El microorganismo, el germen, el reservorio, las puertas de salida, ¿no? Y en las puertas de salida o las puertas de entrada de la transmisión siempre hay que tener en cuenta que ahí es donde se aplica las medidas de control de infecciones, ¿no? Las famosas precauciones estándar. Desde el punto de vista estrictamente del trabajador de salud, porque también hay medidas de control de infecciones administrativas, que esos son ya otro tema aparte, ¿no? Por medio de los gerentes o ¿no? Que dirigen los hospitales, establecimientos de salud. Y la idea es romper la cadena de transmisión, ¿no? Romper la cadena de transmisión con la intención de disminuir la transmisión como tal, ¿no? De reservorio hacia otra puerta de entrada como viene a ser
el huésped susceptible, ¿no? Los mecanismos de transmisión, todo eso. ¿Qué son las precauciones estándar? Las precauciones estándar son todas las medidas que tienen que aplicarse sobre todos los pacientes, sobre los trabajadores, en todos los servicios de salud. No existe eh, una excepción para que sea utilizada estas estrategias. Se tiene que aplicar en todos los ambientes de un ambiente hospitalario, en todos los hospitales. Por eso cuando se hacen los lineamientos y las guías de control de infecciones, no solo se aplica por decir, no, el doctor es el que ve pacientes, yo no veo pacientes, o el doctor es que está arriba en la parte administrativa, él no debería seguirlo, debe seguirlo todos a la par, ¿no? Cuando se hacen las acreditaciones internacionales, por ejemplo, Joint Commission, eso, estas acreditaciones internacionales se aplican estrictamente, ¿no? A a todos los trabajadores de salud, sean administrativos o no administrativos, ¿no? Y por lo tanto, los cuestionarios o las preguntas que hacen estas comitivas de Joint Commission, eh, es como que tomaron un examen a todas las personas, ¿no? ¿Cuáles son las personas estándares? Las personas estándar, como dije, son todas aquellas que tienen sobre todo el personal de salud en todos los centros de salud, ¿no? Son, por ejemplo, la higiene de manos, las medidas de barrera, ¿no? Que ahí tenemos los guantes, las mascarillas, los lentes, ¿no? Miren, la higiene respiratoria, ¿no? El manejo de punzopenetrantes. Y como le dije, tiene que ser manejado de forma rutinaria por todos los trabajadores de salud. Estos son, por ejemplo, el EPP, ¿no? Ya es bien conocido, quizás antes de la pandemia no lo habían familiarizado, todos estamos bien familiarizados con los EPP. Estos incluyen los lentes, nuestros barbijos, ¿no? Las máscaras N95, las gorritas, los guantes, los mandilones, ¿no? Los scrubs descartables. El guante como tal, ¿no? Eh, de preferencia de preferencia debería ser utilizado solamente cuando vas a tener exposición a secreciones. No debería ser utilizado para todo tipo de acción. Durante el COVID todavía hasta ahora existen algunas personas que viven con el guante dentro del hospital, ¿no? Pero ese guante lo están tocando 50.000 pacientes, entonces ¿cuántos gérmenes podrían haber transmitido un paciente a otro paciente y ese guante nunca se cambia? El guante debería cambiarse, pero sobre todo debería utilizarse cuando vas a manipular secreciones, si no, no tiene sentido. Lo más importante es el lavado de manos, ¿no? Contacto con piel no intacta, membranas y mucosas con secreciones o excreciones. Ahí es uno de lo que tiene. O cuando vas a usar material contaminado. Después es muy limitada o muy correcta, no es muy correcta el uso de guantes en ese escenario. Eh, el guante tiene que cubrir, ¿no? En este caso, el puño del, del mandilón, ¿no? Tiene que cambiarse entre paciente y paciente. No puedo usar un guante por usar con todos los pacientes, ¿no? Solo cuando sea necesario, cuando hay secreciones, como le vuelvo a repetir. Y lógicamente, después de retirarte el guante, tienes que hacer un adecuado lavado de manos, ¿no? No sustituye, y eso es una cosa, ¿no? Hay que tener el concepto que el guante no sustituye el lavado de manos. Estas son las mascarillas, ¿no? Estas son las básicamente para gotas y estas podrían ser diseñadas y son diseñadas para transmisión de aerosoles. Los famosos N95, este es un error 0.3, no 0.5 micras, perdón. Eh, los N95 son el filtro de al menos el 95. Los FP3 que son de la línea europea, generalmente dicen que ofrecen el 100%, no sé si eso sea cierto, pero lo que el CDC recomienda al menos es la KN95 cuando queremos hablar de aerosoles, ¿no? En este caso, TB, sarampión y varicela. De la adecuada aplicación y colocación. Aparte de todos estos pasos, no se hace pues, en los hospitales, es bien complejo, pero sí hay algunos mecanismos para saber si la persona tiene un adecuado cierre o ajuste de la máscara, ¿no? Hay unas máquinas que se colocan como unas escafandras a nivel de la cabeza y se mide la cantidad de aire que sale o escapa por los resquicios, ¿no? En el ideal, ¿no? Una vez que has usado una N95 deberías botarla, ¿no? A solamente un uso. Eso es bastante oneroso, ¿no? Es un gasto muy grande. Mm.
En otras realidades, antes del COVID sí lo hacían, pero durante el COVID ya no se podía porque no había mucha producción y no había tantas máscaras 95. Se ha aprendido a tratar de cuidarlas para que mantengan su estructura y que no se maltrate el filtro y que pueda ser utilizada más de una vez. En otros países, antes del COVID, yo he visto cómo se bota la máscara. La usabas una vez y la botabas, ¿no? Una N95 bonita verde, la usabas una vez, ingresabas al cuarto y luego la retirabas y la botabas a la basura, ¿no? En este caso al tacho de bioseguridad, ¿no? Y ya no más, ¿no? Y no se utilizaba nunca más. Durante el COVID eso ya no se pudo hacer porque no había mucha producción de máscaras, estaban muy caras y todo lo demás, ¿no? Se puede usar más días, es verdad. Ya luego después el CDC sacó lineamientos para preservación y la conservación de sus máscaras. ¿No? Los lentes. Los lentes son importantes y quizás los elementos de bioseguridad menos utilizados, ¿no? Mucha gente sí ahora es consciente mucho del uso de la máscara y también es consciente mucho del uso de la lavado de manos en conjunto con los guantes. Pero los lentes, al menos para los que usamos lentes, en buena hora. Pero los que no usamos lentes, no usan lentes, perdón, es importante. ¿Por qué les digo? O sea, si bien es cierto la transmisión por medio de VIH o la transmisión de hepatitis B, hepatitis C, que es quizás mucho más que el VIH, puede ocurrir por secreciones, por gotas, ustedes nunca se dan cuenta cómo se aeroliza la sangre. Cuando ustedes ingresan a cavidad abdominal en cirugía, ahí comienzan a aplicar el aspirado de la sangre. Vean ustedes después cómo se mancha y se puntea los lentes de uno mismo. Es bien gracioso. Tú terminas la cirugía y vas a ver puntitos rojos en tu lente, lo cual quiere decir que sí deberías emplear estos tipos de lentes. Lo otro también es que puede hacer que durante tú haces una manipulación de una secreción, puede haber ahí una mala manipulación y un goteo de eso hacia tu rostro. Los lentes pueden prevenir que esa secreción tenga contacto con las mucosas de tu boca, con la mucosa de tus ojos, tus conjuntivas. El uso de las batas también es bastante, bastante importante, relevante, ¿no? Sobre todo, claro, en las zonas expuestas donde haya piel, hay que tener importancia, por ejemplo, el mejor ejemplo de eso es el virus de Marburg, el virus de ébola, ¿no? Que se dice que tiene varios mecanismos de transmisión, uno puede ser el de contacto, ¿no? Ahí es importante el uso de la bata, por ejemplo, ¿no? Las batas, los guantes, todo eso, cubrirte lo máximo posible para que no haya contacto con el germen. Ujú. Entonces, deben ser descartados en la habitación del paciente en los tachos de bolsa roja. Eso se aplicó bastante, ¿no? Y ya se hizo hábito también cuando estábamos en la etapa del COVID, ¿no? Sobre el uso de mascarilla. Hasta aquí estamos viendo la parte, lo que viene a ser estrictamente las precauciones estándares. Ahora, por ejemplo, hay otro capítulo más, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos visto lo que es precaución estándar, ahora lo que habría que ver es el famoso antimicrobial, Clinic and Antiseptic Stewardship. Quiere decir limpieza y desinfección. Muchas veces nos preocupamos porque tengamos las manos limpias, porque nuestro cuerpo esté cubierto, porque tengamos las mascarillas, que eso está muy bien. Es parte individual y las precauciones están tienen que ser aplicadas por todos nosotros. Pero también nosotros y la institución como tal debería tener las políticas necesarias para mantener las superficies limpias. Y una de las cosas básicas que hacen muchos hospitales ahora, ya después del COVID también, es la limpieza y desinfección de la unidad paciente. La unidad paciente quiere decir la cama del paciente, la baranda de la cama, la mesita de comer, ¿no? Limpieza de la bomba de infusión, ¿no? Del sillón del paciente e incluso también de lo que viene a ser el lavadero que usa el paciente, ¿no? En los cuartos donde haya digamos, sean individuales. En ese escenario se tiene que aplicar lo que este, llamamos Clinical Antisecret Stewardship, la gestión de la limpieza y desinfección. Y eso se basa en tres pilares muy adecuados. El producto adecuado, el procedimiento adecuado y la aplicación adecuada. En el producto adecuado, lo que se empleamos muchas veces puede ser pues, alcohol, puede ser cloro, ¿no? Eh, N sustancias como tal, ¿no? Y lo que generalmente se usa es el amonio cuaternario. Ese tipo de sustancia es la que más se usa para limpieza y desinfección de superficies actualmente. La aplicación adecuada tiene que ver al tiempo, a la dosis y a la técnica,
a la técnica de la limpieza y inversión de superficie. No es lo mismo, por ejemplo, emplear una técnica de arrastre o una técnica de zigzag. Esas técnicas se entrenan al personal de limpieza que va a hacer la limpieza de la superficie que está cuidando el paciente. Es más, en cuidados intensivos se debería de limpiar idealmente cada 6 horas, ¿no? El procedimiento adecuado y protocolizado. Aquí es importante las guías de limpieza y desinfección. Las instituciones tienen sus guías de cómo se va a limpiar la UCI, cómo se va a limpiar los pisos, cómo se limpia la emergencia, cómo se limpian las áreas administrativas, qué material se ha aprobado para que usen en esa institución, ¿no? Que cada cuánto vamos a limpiar cuidados intensivos, cada 6 horas, cada cuánto se va a limpiar un ambiente, por ejemplo, de sala quirúrgica cada 6 horas, cada cuánto se limpia el piso de medicina interna, cada 12 o 24 horas, ¿no? Dependiendo. El componente de desinfección tiene que ver mucho con higiene de manos, con antisepsia y cuidado de la piel y con limpieza e infección hospitalaria. Y acá es importante entender que en lo que viene a ser el control de limpieza y desinfección de ambiente hospitalario, tiene que ver mucho la clasificación de las áreas que vas a limpiar, en críticas, semicríticas y no críticas. Por ejemplo, un piso de esterilización es catalogado como semicrítico y de un piso como cuidados intensivos, emergencia o salas quirúrgicas son catalogados como críticos. Entonces ahí, por ejemplo, una cosa muy importante, adicionalmente el material, es la periodicidad de la limpieza, ¿no? Ahí generalmente se- se prefiere que sea cada 6 horas, ¿no? Por eso hay que, muchas veces en cuidados intensivos, en algunos hospitales o clínicas, tienen un personal que se dedica exclusivamente en el turno a limpiar la superficie de la unidad, superficie de la unidad paciente cada 6 horas. La limpieza y desinfección, la forma de demostrar que está sucio o está limpio, es como un iceberg. Tú cuando vas a ver, solamente visualizas, probablemente ves la décima parte de todo lo que viene a ser la 10 parte, ¿no? Todo, toda la división sobre 10, ¿no? Entonces, las 9 décimas no la ves, así como el iceberg, que solamente se ve el ápice, por así decirlo, del iceberg, ¿no? Entonces, ¿cómo logras verlo? Es bastante curioso, ¿no? La medición cualitativa, que es la que generalmente se hace con un checklist y saber que está limpio, o en su efecto con bioluminiscencia por medio de un lápiz, ¿no? De bioluminiscencia, es quizás una forma bastante sencilla. Pero esa no es quizás la mejor, ¿no? Porque tú puedes decir, luce limpio, parece limpio, le he visto que limpió y ya bastó, y eso no es lo mejor. El gel fluorescente, que es el lápiz fluorescente, es quizás una forma práctica, pero tampoco lo ideal, no cuantificas. Mientras que, por ejemplo, los cultivos, ¿no? Por hisopos, los cultivos de agares, ¿no? Es decir, por placas, o lo que se emplean en instituciones como en las clínicas privadas, como el sistema de ATP de bioluminiscencia, eso usamos en la clínica Good Hope. Ahí se ve la cantidad de URLs que hay sobre la superficie que se limpia y uno puede contabilizarlo. Entonces, esto es lo que se emplea en la clínica. Usamos una máquina, el bioluminómetro, que usamos unos hisopos especiales que hisopamos la superficie, lo colocamos ahí y ahí nos va a decir la cantidad de señales de luz que tiene que ver mediado por el ATP, ¿no? Entonces, vean ustedes que todas las superficies pueden estar contaminadas y por ese motivo tiene que haber una cierta periodicidad de limpieza y desinfección sobre las superficies de alto contacto. Las manos también, ¿no? Para que vean que puede haber flora residente en tu mano que no se va a movilizar, así como flora transitoria, que es la que tú obtienes cuando tocas a los pacientes, ¿no? Y acá importante es ver, ¿no? Qué es lo más apropiado, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo tenemos que el alcohol gel tiene una capacidad de limpieza mucho superior al jabón sólido o el jabón líquido, ¿no? Mucha gente piensa que el jabón sólido, el jabón líquido, tiene mucha capacidad, una mejor capacidad antiséptica que el alcohol gel, mientras tanto que el alcohol gel es superior. La única gran diferencia, o mucho gran diferencia, es que el jabón sólido, el jabón líquido o sólido, tiene una ventaja sobre las esporas, ¿no? Si tienes Clostridium, es preferible que te laves con jabón líquido, ¿no? No tanto el alcohol gel, no va a matar las esporas. Está lavado de manos, ¿no? Ustedes ya saben esto, ¿no? Les repitan el hartazgo en los primeros años de medicina, ¿no? Y nosotros hacemos en la clínica un informe anual del comité de control, ¿no?
Vemos, por ejemplo, cómo vigilamos, ¿no? La cantidad de IAS que hay o infecciones asociadas a temas de salud por medio de Decathlon de cirugía, medicina, pediatría, ¿no? También vemos qué infecciones son las más frecuentes, ¿no? Si tenemos asociados a catéteres, a dispositivo quirúrgico, hemocultivos, ¿no? El porcentaje de uso de antimicrobianos, ¿no? Que eso es importante porque los censos de uso de antibióticos son importantes, ¿no? En la clínica hicimos hace unos años un estudio con la OPS sobre el consumo de antibióticos, ¿no? En cuidados intensivos. Y no, eso fue con una universidad americana, no, pero de la OPS hicimos para el consumo de antibióticos, el uso de antibióticos en toda la clínica en un corte transversal, ¿no? Mm. Esto es, esto es un indicador sobre lavado de manos, ¿no? Que hicimos en la clínica. También vemos, hicimos la lectura de cloro residual. Este es el mapa microbiológico. ¿Cuántos gérmenes resistentes hay en toda situación? Mapeamos, ¿no? En el momento que yo trabajaba en la parte administrativa, mapeábamos cuántos gérmenes existen y la susceptibilidad a los antibióticos. ¿Esto de qué sirve? Sirve para que el clínico, ¿no? La persona que está delante del paciente, sepa qué gérmenes tiene circulando en su entorno y sepa cuán susceptible es a determinados antibióticos y tú puedas elegir que este antibiótico yo le voy a dar, este no. ¿No? Igual, también a cándidas. Y el consumo de antibióticos. El consumo de antibióticos, nosotros medíamos la cantidad de consumo de antibióticos y hacíamos seguimiento prospectivo, ¿no? Y ahí ustedes ven cómo va cayendo, por ejemplo, ceftriaxona, cómo ha caído el uso de meropenem, cómo cae el uso de ertapenem. Y desafortunadamente eh, el cefepime, ¿no? Se incrementa, ¿no? Como tal, ¿no? Am, las tendencias pueden mejorar, ¿no? De igual forma, por ejemplo, acá ¿no? El consumo de antibióticos también, ¿no? Vemos como, por ejemplo, las líneas de vancomicina, ¿no? Están acá, de vancomicina, de oxacilina. Estos eran para uso para gérmenes o para antibióticos para gram negativos y estos antibióticos para gram positivos, ¿no? En las tendencias sobre todo. Con este tipo de gráficas, en su momento, este año presentamos en el Congreso de Estados Unidos de Enfermedades Infecciosas una experiencia que hicimos por un lapso de un año sobre una intervención para la disminución del consumo de antibióticos. Lo obtuvimos sostenido por un año. Meropenem y vancomicina se disminuyó el consumo por medio de un seguimiento prospectivo de los pacientes y sobre todo de los colegas, ¿no? En la clínica. Eh, También podemos hacer el seguimiento de los en cuidados intensivos, esto es en el área de cuidados intensivos, ¿no? Comparado con otras instituciones, ¿no? En azul es Good Hope y en verde son los hospitales en Perú, ¿no? Nosotros, por suerte, siempre hemos tenido un menor consumo, ¿no? Salvo en ertapenem. La razón del ertapenem es que nosotros éramos la única clínica privada en este estudio y en Good Hope siempre hay ertapenem. Entonces, en otros hospitales no hay y como no hay, de hecho, nosotros tenemos más consumo, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a ver más antibióticos. Este es un ejemplo de cómo vemos los URLs, ¿no? Para el consumo de acá. Nosotros de limpieza y infección limpiábamos y medíamos cómo caía los URLs en función de mesa. Antes teníamos muy altos URLs y luego caía, como ustedes ven acá, ¿no? Caía. De igual forma, muy alto y luego vemos cómo cae. Cae. Es decir, lugares sucios y por bioluminiscencia cae en el tiempo, ¿no? Esa es la máquina que empleamos. Ok, ya, ya chicos, clavado una hora. Esto es en el día viernes, es su examen, ¿ya? Van a ser eh, 40 preguntas de todo el curso, no es cancelatorio, ¿ya? Eh, ya ayer mandé la nota del segundo examen, falta el tercero. Vamos a ver cómo van en este tercero, ¿no? Bajo los lineamientos que está diciendo la facultad, ¿no? Porque como es un curso extra programático,
yo estoy siguiendo literalmente lo que la facultad me está indicando, ¿no? No es un curso que estrictamente, por lo que veo, esté, digamos, bajo mis lineamientos, ¿no? O sea, es lo que la universidad me está sugiriendo. Así que también me mencionó si en caso alguno de ustedes jalara, se sigue el mismo mecanismo que en el anterior, ¿no? Se toma una siguiente prueba, por así decirlo, como no sé si sustitutorio, ¿no? Si este es el término, lo que implique la escuela, ¿no? Para poder. En la segunda semana del mes de diciembre haremos las prácticas, ¿ya? Ok, doctor. Listo, ¿ya? El viernes es el examen, ¿ya?